resolver el triángulo ABC. Cuando nos hablen de resolver un triángulo, nos están pidiendo que hallemos la longitud de los tres lados del triángulo y la medida de los tres ángulos internos del triángulo. En algunos casos también se halla el área y el perímetro del triángulo. Bueno, vamos a empezar. Con respecto al ángulo A, este segmento BC se va a llamar A. Recordemos eso, ¿no? Con respecto al ángulo B, su lado opuesto se va a llamar B. Y con respecto al ángulo C, el lado opuesto se va a llamar C. Bueno, ahora sí podemos sacar los datos. ¿Qué información tenemos del triángulo? Entonces, comencemos con los lados. Entonces, lado A, lado B y lado C. ¿Cuál es la medida del lado A? El segmento BC es incógnita, no se conoce. Medida del lado B, segmento AC, 4,5 centímetros. Medida del lado C, sería el segmento AB, también es incógnita. Los ángulos, entonces conocemos la medida del ángulo A, que es 55 grados, entonces el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Entonces el ángulo A, dijimos que 55 grados. Ángulo B, observen que no se conoce la medida. Y el ángulo C, 40 grados. Bueno, entonces, si nosotros queremos resolver el triángulo ABC, tenemos que hallar la medida del lado A, del lado C y la medida del ángulo B. Vamos a empezar a ver, no hay una receta, no hay una fórmula mágica que nos diga para resolver el triángulo, primero esto, segundo esto, tercero esto, no. Miremos a ver qué podemos hacer. Si observamos acá, conocemos la medida de dos ángulos del triángulo, entonces nos queda fácil hallar la medida del ángulo B. Nosotros sabemos, por propiedades del triángulo, que la suma de los tres ángulos del triángulo es igual a 180. Así que vayan pensando cómo se puede hallar la medida del ángulo B. Seguro que ya algunos dirán, sumo los dos ángulos que conozco y a 180 grados le resto esa suma. Bueno, esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a empezar por acá. Vamos a hallar la medida del ángulo B. Entonces, primer paso, hallar la medida de el ángulo B. Entonces, vamos a plantear la ecuación. Entonces, la suma de los tres ángulos equivale a 180 grados. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Reemplazamos en la ecuación, entonces A equivale a 55 grados, más medida de B no se conoce, entonces anotamos la incógnita, sería B, más C, que equivale a 40 grados, y esto es igual a 180 grados. Despejamos acá B, entonces nos quedaría que B es igual a, entonces 180 grados, transponemos este ángulo, más 40, quedaría menos 40, y transponemos 55 grados, entonces quedaría menos 55 grados. ¿Cuánto nos da la medida de B? Entonces realizamos esta operación, a ver, a 180 le restamos 40, entonces nos queda 140 grados. Y a 140 grados le restamos 55, totalmente, a ver, eso nos da 85 grados. Entonces, la medida del ángulo B, ya la tenemos, es de 85 grados. Podemos anotarla acá en el triángulo, que el ángulo B mide 85 grados. ¿Qué sigue? Bueno, hallar la medida del lado A o la medida del lado C. Veamos a ver si podemos hallar la medida del lado A. Entonces, acá anotemos
Entonces el segundo paso sería la medida del lado. Vamos a ver si podemos hallar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces acá no podemos aplicar las razones trigonométricas que utilizábamos antes en el triángulo rectángulo, porque no tenemos un triángulo rectángulo. Entonces vamos a aplicar la ley de seno o ley de coseno. ¿Qué nos dice la ley de seno? Veamos a ver si con la ley de seno se puede hallar la medida del lado A. Entonces, la ley del seno nos dice que el seno del ángulo A es al lado A como seno del ángulo B es al lado B como seno del ángulo C es al lado C. Para saber si podemos utilizar la ley de seno, pues sustituyamos. A ver, sustituyamos con los datos que tenemos. Entonces vamos a sustituir. Veamos cómo nos queda la ley de seno cuando nosotros sustituimos. Entonces, seno del ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? Mide 55 grados. ¿Lo tenemos acá o acá? Sobre el lado A. Y el lado A es nuestra primera incógnita. Entonces anotamos A. Igual, seno del ángulo B. El ángulo B era nuestra primera, era una de las incógnitas, pero ya la conocemos, 85. Entonces, seno de 85 grados sobre B. Igual a seno del ángulo C. ¿Y cuál es la medida del ángulo C? 40 grados. Sobre C. ¿Conocemos la medida de C? No la conocemos. Observen que la medida de B, si la conocemos, ¿cuánto es? 4,5. Entonces acá podemos, en vez de anotar B, vamos a anotar 4,5 centímetros. Bueno, ¿cómo podemos hallar la medida del lado A? Fíjense que acá en esta primera razón aparece A, ¿sí? Entonces si nosotros miramos esta expresión, acá tenemos una ecuación en la que nuestra incógnita sería A. Vamos a despejar a A en esta ecuación que tenemos acá. Entonces A es igual. ¿Cómo vamos a despejar acá en esta expresión A? Entonces, producto de extremos igual a producto de medios. ¿Sí? Vamos a despejarlo de esta manera. El 4,5 centímetros lo multiplicamos por el seno de 55 grados. Entonces, fíjense que estamos multiplicando en por. Y esto lo vamos a dividir sobre, entonces acá, seno de 85 grados. Vamos a tener que realizar las operaciones. 4,5 por el seno de 55. También observen que ya no estamos trabajando acá en este ejercicio con ángulos notables. Entonces este valor, el seno de 55, no lo tenemos registrado en las tablas de ángulos. Entonces vamos a tener que usar nuestra calculadora. Entonces veamos a ver cómo nos queda esto. Entonces A es igual a 4,5 centímetros multiplicado por... Entonces, borramos acá nuestra calculadora. ¿Cuál es el valor de seno de 55 grados? Entonces, pulsamos la tecla seno y luego el ángulo. En este caso, 55 grados. Seno de 55 grados, pulsamos la tecla igual. Nos sale este valor, 0,8191. Pues, podemos trabajar con unas 4 cifras decimales, 0,8191 dividido sobre el seno de 85. Entonces borramos. Necesitamos saber cuál es el valor del seno de 85 grados. Pulsamos otra vez la tecla seno, el ángulo 85, pulsamos el igual. Eso nos da el valor de 0,996 y luego sigue un 1 y un 9. Entonces voy a
aproximar acá 0,9962. A ver, realicemos la operación. 4,5 multiplicado por 0,8191, borro acá. Entonces 4,5 en la calculadora, multiplicado por el seno de 55 que dio 0,8191. Veamos el resultado, nos da 3,68. Siguen más cifras decimales, 595. Ojo que esto está en centímetros, ¿no? Dividido entre 0,9962. Veamos ahora sí cuál es la medida de A. Entonces efectuamos esta división. El 3,68595 dividido entre 0,9962. Resultado 3,7. Medida de longitud, centímetros. Entonces miren cómo acabamos de encontrar la medida del lado A, 3,7 centímetros. Si tienen espacio se la pueden anotar ahí, 3,7 centímetros, ¿ok? Sigamos. ¿Qué nos falta? Entonces hallar la medida de C. Vamos a hallarla acá. Entonces medida del lado C. Reitero, acá no podemos aplicar que tengo la longitud ya de dos lados y voy a aplicar el teorema de Pitágoras porque no estamos con un triángulo rectángulo. Entonces, sigamos con la ley de seno. Vamos a ver si aplicamos la ley de seno. Entonces, veamos a ver cómo vamos hasta ahora con la ley del seno. Entonces, el seno de 55 grados es al lado A. ¿Cuánto mide el lado A? 3,7 centímetros. Esto es igual a seno del ángulo B. El ángulo B es 85 grados. Sobre B, ojo, 4,5 centímetros. Igual, seno del ángulo C. ¿Cuánto mide el ángulo C? Acá lo tenemos, 40 grados. Sobre el lado C, que es precisamente lo que queremos hallar. Veamos a ver cómo vamos a hallar C. Si nosotros miramos acá, estos datos son conocidos, el seno de 55, 3,7 son valores conocidos acá. Entonces podemos trabajar con esta razón y esta, o podemos inclinarnos por esta, la expresión que tenemos acá al final, para que nos quede fácil. Entonces veamos a ver cómo lo que tenemos acá es una ecuación. Acá tenemos una ecuación, necesitamos hallar C. Vamos a ver cómo vamos a hallar C en esa expresión. C es igual, recordemos lo que hicimos acá. A ver, cuando nosotros despejamos A, entonces, ojo, producto de extremos es igual a producto de medios. Entonces, nos quedaría los 4,5 centímetros multiplicado por, ojo, 4,5 por el seno de 40. Seno de 40 grados, ¿no? Sobre, ¿por cuánto vamos a dividir? Entonces acá, producto de medio, entonces vamos a dividir por el seno de 85 grados. Veamos a ver, aquí es igual C. Entonces 4,5 centímetros lo multiplicamos por el valor del seno de 40 grados. Volvemos a la calculadora. Seno de 40 grados, pulsamos la tecla seno, el ángulo mide 40, entonces el seno de 40 es igual a 0,64. Voy a anotar este valor para que lo vean ustedes. El valor del seno de 40, ojo, seno de 40 es igual a 0,6427,8. Como estoy trabajando con 4 cifras decimales, estoy trabajando con estas 4 cifras decimales, entonces este 8
mueve al 7 a la siguiente. Vamos a aproximar para trabajar con 4 cifras decimales. 0,6428. Dividido entre el seno de 85. Vamos a ver de una vez cuál es el valor de seno de 85. Seno de, pulsamos el ángulo 85 y el igual. Nos da, ojo, voy a anotarlo acá también, seno de 85 grados. 0,99 61 9. Se pasa igual. Como estamos trabajando con 4 cifras decimales, esta mueve al 1 al siguiente. Entonces me queda dividido entre 0,99 62. ¿Listo? Volvemos acá para realizar las operaciones, a ver cuánto nos da la medida. Entonces me queda que ese es igual 4,5 multiplicado por el 0,6. Entonces 4,5 multiplicado por 0,6428. Esto es igual a 2,8926. 2,8926. Como esto está en centímetros, entonces me queda centímetros. Dividido entre 0,9962. Ya, para finalizar. Entonces este valor, 2,8926, lo dividimos entre 0,9962. Vamos a ver cuánto nos da. Pulsamos la tecla igual. 2,9. Aquí sí voy a trabajar con una cifra decimal nada más. 2,9 centímetros. Entonces, tenemos ya la medida del lado C. 2,9. Acá. Como ya conocemos la medida de los 3 lados y la medida de los 3 ángulos del triángulo, acabamos de resolver el triángulo ABC.